Alcemos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda anunciar a pueblo y gente. Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús. Una dieta especial como no lo hizo a ninguna de las generaciones anteriores. De manera que nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos de conocer a cabalidad las leyes de la salud. Hermanos, nunca se habla mucho de las leyes de la salud. ¿Sabían eso? Me estaba comunicando un hermano anciano en una iglesia adventista que cuando él iba a predicar, habían hermanos que hasta salían del templo y se molestaban y decían, ahí vienen con lo mismo. Es una expresión, hermanos, completamente diabólica. Ahí vienen con lo mismo, o sea, como algo que se repite. Hermanos, es la falta de discernimiento, es la característica del laodicense. Realmente, hablar de las leyes de la salud es un privilegio, hermanos. Y quiero, antes de empezar el tema acerca del carácter de Cristo, compartir un pequeño párrafo de la sierva de Dios, precisamente partiendo de la salud y el tema que vamos a tratar, que hay una conexión, hermanos, directa. Nótese. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 141, el párrafo 4. Dice de la siguiente manera. Ya va realmente a la página 142. Es imposible ser intemperante en la dieta, repito, es imposible ser intemperante en la dieta y conservar un carácter paciente. ¿Entendimos la frase, hermanos? Amén. Es imposible ser intemperante en la dieta y conservar un carácter paciente. O sea que el que es intemperante no puede ser paciente. Hermanos, queridos, vamos a hablar con Dios para que el Señor nos revele su voluntad. Padre poderoso,
estamos aquí reunidos en calidad de iglesia para escuchar tu palabra. Necesitamos el poder de tu Espíritu en nuestras vidas para entenderte, para conocer tu voz, para aceptar tu voz, para hablar tu voz. Señor Jesús, caemos a tus pies en este momento para que tú nos desmenuce y nos permita vaciarnos completamente del yo, para que tú seas en nosotros. En el nombre preciosísimo de aquel que entregó su vida para salvarnos, te lo imploramos. Amén. Bien, hermanos, continuando en la misma senda, en el mismo norte de la hermana Beatriz. Hermanos queridos, este texto de Testimonio para la Iglesia, tomo 4, no solamente está ahí, precisamente ese uno parecido en Mensaje Selecto, tomo 2, en la sección de salud, que es la última, son unos 6 capítulos sobre salud que tiene Mensaje Selecto. Leí esta mañana precisamente en mi culto matinal, a las personas intemperantes les resulta imposible ser pacientes. Ese está en Mensaje Selecto, tomo 2. Entonces, leí para el tema de esta noche, el carácter de Cristo, en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 142. Es imposible ser intemperante en la dieta y conservar un carácter paciente. Hermanos, usted trata a los hermanos que profesan la religión adventista y usted no encuentra ninguna diferencia con la gente del mundo. ¿Cuán pocos, hermanos, cuán pocos? Hermanos, este servidor ha visto adventistas que se encuentran en una pequeña dificultad y actúan igualito que una persona del mundo. Pero son gente que son cristianos de muchos años. Hermanos queridos, es penoso ver el testimonio de la Odisea, muy penoso. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar las reglas del juego, son muy claras. Nótese cómo dice Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cuál era el Espíritu de Cristo? Vamos a 1 Pedro 2:23. ¿Quién, cuando le maldecían, qué hacía Cristo cuando le maldecían, hermanos? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, a un corazón carnal este texto le parece como una burla, ¿sabían? Cuando Lot fue a donde sus yernos, los esposos de sus hijas, allá en las ciudades de Sodoma y Gomorra, a advertirle: esta ciudad será visitada por los juicios de Dios, tenemos que abandonarla. ¿Saben lo que ellos pensaban? Lo que ellos pensaron, dice Génesis, en la historia de Sodoma y Gomorra.
como que Lot se estaba burlando de ellos, en una expresión como la de mi país, en un idioma muy vulgar, que el cristiano no debe utilizar el idioma vulgar, hermanos, ni esos refranes que utiliza el mundo. Ellos le dijeron a Lot: pero tú te estás burlando de nosotros. Una frase dominicana sería: pero tú estás loco. ¿Y cómo es que tú me estás pidiendo a mí que abandone mis posesiones? Hermanos, esa gente perecieron. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que perecieron en el fuego de Sodoma y Gomorra? Un corazón carnal, cuando lee este texto, 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Saben cómo dice? Pero ¿y cómo yo a una gente que me esté maldiciendo yo lo voy a bendecir? Yo tengo que hablarle de su pecado y decirle: mira, hijo del diablo, tú estás maldiciendo a una gente seria. Y así se piensa, hermanos, carnalmente. Pero ¿y como una gente que me haga padecer, yo no lo voy a amenazar? Hermanos, las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Vamos a ver, estos dos textos son suficientes, ¿sabían?, para un corazón que cae a los pies de Cristo. Romanos 8:9 y 1 Pedro 2:23. Debería aprenderse de memoria estos textos, hermanos. Nótese, vamos a dar un vistazo, una vista panorámica. El carácter son los hábitos o pequeños actos realizados con frecuencia. Los pequeños actos realizados con frecuencia forman los hábitos, y los hábitos forman a su vez el carácter de la persona. De manera que una persona que acostumbre a hacer algo, aunque sea pequeño, con frecuencia, con cierta frecuencia, esos son sus hábitos. Y los hábitos constituyen el carácter de una persona. De esa manera es que usted se comporta. Bien, vamos al libro Mensajera del Señor, página 6. Es una transcripción de un mensaje que apareció en la revista Señales de los Tiempos en el 1 de diciembre del año 1890. Dice ella: pensamos que estamos familiarizados con el carácter de Cristo y no comprendemos cuánto debe ganarse mediante el estudio de nuestro glorioso modelo. Damos por sentado que sabemos todo sobre Jesús y sin embargo no comprendemos su carácter. Hermanos, nosotros no conocemos a Cristo. Hermanos, estaremos estudiando el sacrificio y por ende el carácter de Cristo por la eternidad. Estaremos comprendiendo una porción nueva y nunca en la eternidad terminaremos de comprenderla. Alabado sea Jehová. Hermanos, el carácter de Cristo debe ser estudiado. Y no olvidemos que no debemos ingerir alimentos dañinos, que el estilo de vida tiene que ser un estilo de vida como Dios lo estableció a esta generación. Olvidémonos
que Cristo en sus 33 años y medio comió pescado una o dos veces. Olvidémonos de eso. Olvidémonos de que los sacerdotes cada cierto tiempo habían sacrificios que le obligaban a comer una carne amarga, malísima, hermanos. Pero los comedores de carne la esgrimen como una razón para ellos comer carne, porque es una perversidad, hermanos, que tiene la Odisea sin parangón, no tiene límites. Pero tenemos que caer a los pies de Cristo, porque por más que se hable de reglamentos, hermanos, no lo vamos a entender. Dice el libro La edificación del carácter en la página 82, cuanto más contemplemos el carácter de Cristo y cuanto más experimentemos su poder salvador, más agudamente nos daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección. Comento. Mis hermanos queridos, cuando uno estudia la vida de Cristo, uno dice, Señor Jesús, qué vaso más débil soy, más frágil. Hermanos, podemos percibir nuestra debilidad. Entonces clamamos a Dios, aquellos que le aman. Clamamos a Dios entonces con vehemencia para que Jehová nos dé su Santo Espíritu para poder vencer. Nótese. Más agudamente nos daremos cuenta de nuestras debilidades e imperfecciones cuando estudiamos el carácter de Cristo. Y más fervientemente consideraremos a Cristo como nuestra fortaleza y nuestro Redentor. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 546. La diferencia entre el carácter de Cristo y el de los otros hombres de su época era perfectamente perceptible. Y por esa causa, o por causa de esa diferencia, el mundo lo aborreció. Lo odiaba por su bondad y su estricta integridad. ¿Estamos entendiendo, hermanos, por qué era que odiaban a Cristo? Ahora, la Biblia no entra en la vida personal, en la vida hogareña de Cristo. Pero el Señor tuvo a bien revelársela al único pueblo depositario de las verdades de Él en este tiempo. Hermanos, el deseado de todas las gentes es un libro poderoso, es un libro lleno de luces. Jehová abrió el cielo con el deseado de todas las gentes y nos derramó grandes luces que deben ser estudiadas y comprendidas por aquellos que aman al dador de la vida. Pasemos a Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 324. La religión de Cristo, ¿cuál religión, hermanos? No es la adventista, no es la religión adventista, hermanos. Es la religión de Cristo, porque la religión adventista es una religión, ¿cómo dice Apocalipsis 3? Una religión falsa, porque dice que es la Odisea. La Odisea piensa que es una iglesia pura. La Odisea piensa que es una iglesia rica. La Odisea piensa que es una iglesia poderosa. Pero el testigo fiel
le dice a la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea, hermanos, dice claramente la sierva de Dios, que es la iglesia adventista. Pero tú no sabes, hermanos, que eres un desventurado, un miserable. Es un mensaje fuerte, pero es real. Pobre, ciego y desnudo. De manera, hermanos, que mientras el poder del Espíritu no entra a un laodicense, los temas de reglamentos sobran. Porque lo primero que tiene que hacer el laodicense es caer quebrantado ante los pies del dador de la vida y pedirle que le unja con el poder de su Santo Espíritu para que podamos entender sus reglamentos, leyes y decretos. Sigamos. La religión de Cristo, nótese cuál religión, transforma el corazón. Alabado sea Jehová. Hermanos queridos, toda reforma falsa viene de afuera hacia adentro. Ay, que hay un grupo que se está yendo al campo, y usted compra un pedazo de tierra porque usted se está llevando de algo que viene de afuera para adentro. Y que hay un grupo y que en mi iglesia ahora hay, hermanos, Jehová no obra así. La reforma verdadera viene de adentro hacia afuera. Nótese, la religión de Cristo transforma el corazón. Dota de ánimo celestial al hombre de ánimo mundanal. Óigase, un hombre o una mujer que a una mujer le gustaba su faldita apretada y sus ropas ceñidas al cuerpo. Cuando cae a los pies de Cristo, cambia esa forma de vestir y adopta la que a Cristo le agrada. El hombre que toma el dinero de comprar las cosas necesarias para tener salud, o el dinero que pudiera estar en las arcas de Jehová Dios para hacer la obra de Dios, para proclamar las verdades de Dios, él lo usa entonces para comprarse ropas caras y lucir, para ensalzar su yo y su ego. Entonces, ese hombre de ánimo mundanal es dotado de ánimo celestial. Dice más, bajo su influencia, la influencia de Jehová Dios, de su espíritu poderoso, el egoísta se vuelve abnegado. Óigase, porque tal es el carácter de Cristo, alabado sea su nombre. El deshonesto y maquinador, hermanos, el mundo por naturaleza es deshonesto y es maquinador, chiquito y grande, pobre y rico. ¿Sabían eso? El ser humano por naturaleza es maquinador y deshonesto. Ahora, dice aquí que se vuelve de tal manera íntegro que viene a ser su segunda naturaleza, a hacer a otros como quisiera que otros hiciesen con él. El disoluto queda transformado de la impureza a la pureza. Adquiere buenos hábitos porque el Evangelio de Cristo llegó a ser para él un sabor de vida para vida. Ahora, mientras dura el tiempo de gracia, no le incumbe a uno pronunciar sentencia contra los demás y considerarse un hombre modelo. Cristo es nuestro modelo. Hermanos queridos, cuando alguien busca de Cristo de verdad, no se siente superior a nadie, ¿sabía eso? Sino
que ve a Cristo y entonces Cristo le hace entender su imperfección. No hay suficiencia propia en alguien que cae a los pies de Cristo. Hermanos, esta es la mitad del tema. La otra mitad vamos a tratar la vida de Cristo en el deseado de todas las gentes. En el capítulo titulado Días de Conflicto, es el capítulo 9, está en la página 64, inicia este capítulo. Dice, hermanos, allí que en el pueblo judío había reglas rígidas para cada acto, aun para los más pequeños detalles de la vida. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. ¿Saben lo que son las leyes rabínicas hoy en día? Hermanos, todos esos estatutos que se han hecho, aparte de los escritos inspirados, una serie de estatutos para los miembros de iglesia, estatutos y decretos, hermanos, de hombres. Dice aquí que Jesús no se interesaba en ellos. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio. Hermanos, echemos mano de los libros inspirados y hagamos de ello nuestro estudio día por día. Demasiados libros tiene la Biblia y demasiados libros tiene el espíritu de profecía para nosotros dedicarle tiempo a tantos escritos que no tienen vida en sí mismo. Vamos al carácter de Cristo. En la misma página al final. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. ¿Vimos el carácter de Cristo ahí, hermanos? ¿Cómo era Cristo? Amable y sumiso, hermanos queridos. ¿Saben quién era que estaba siendo amable y sumiso? Era el gran creador. Eso es algo, miren, que no tiene explicación. Ese es un misterio. Estaba siendo sumiso de toda manera. Era un ser que en la eternidad pasada, con solo mencionar una palabra, los mundos inmensos aparecían. Y ese ser se humilló de tal manera, hermanos, que nosotros nunca en la eternidad futura terminaremos de comprender. Sigamos tratando el carácter de Jesús. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos, o sea, los dirigentes del pueblo de Dios de su época, suponían que recibiría fácilmente la influencia de sus enseñanzas. Satanás siempre hace que sus hijos se confundan con los hijos de Dios. Y como lo ven tan amable y sumiso, creen que ellos van a ceder a la tentación. ¿Qué hacían ellos? Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verla autorizada en las Sagradas Escrituras. Hermanos, cualquiera que esboce, que esgrima un argumento con sus palabras, inmediatamente estamos en el deber de pedirle que lo muestre con un
escrito está. Porque eso hacía Cristo. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin. Oígase eso, hermanos. Parecía conocer las Escrituras porque se las sabía. Y no fue que nació sabiéndosela, él tuvo que aprenderla, hermanos queridos. La declaración escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Hermano, la influencia de los dirigentes del pueblo le amargaba la vida. ¿Sabían eso? Porque eran unos instrumentos del mismo diablo. Estoy leyendo en la página 65. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Mis hermanos, una gente tratándote mal y tú debes de callar. Es una lección dura, pero si tienes el Espíritu será posible. ¿Estamos conociendo el carácter de Cristo, hermanos? Sigamos conociéndolo. Leo solamente los subrayados, unos subrayados que ahí se debe hacer más o menos unos 18 o 20 años atrás. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida. ¿Vemos la diferencia, hermanos? En su trato con los hombres no preguntaba: ¿cuál es vuestro credo? ¿A qué iglesia pertenecéis? Ay, hermanos, ay, qué mala costumbre tiene el pueblo laodicense, desde que conoce. Oye, ¿y a qué iglesia tú vas? ¿Y qué? Jesús no preguntaba eso, hermano, porque esa es la característica del farisaísmo, para etiquetar. ¿Sabían eso? Estoy leyendo en la página 66. Cristo, en su trato con los hombres, no preguntaba: ¿cuál es vuestro credo? ¿A qué iglesia pertenecéis? Él no hacía esas preguntas. Y esa pregunta en la laodicense la tiene en los labios, hermanos, porque así ha sido enseñado. Dice más: ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Hermanos, comento, ¿estamos conociendo el carácter de Cristo? Él era pobre, hermanos. Cristo fue pobre. Eso es otro misterio, hermanos. El dueño de los mundos infinitos vivió pobre. Pero pobre, muy pobre. Hermanos, Cristo vivía haciendo bien. Ahora, todo esto, leo, página 66, penúltimo párrafo, todo esto, refiriéndose a los actos de benevolencia de Cristo, desagradaba a sus hermanos. Los hijos de José, hermanos, fueron instrumentos del mismo diablo para hacer pecar a Cristo. La Biblia no se mete ahí, sino que Jehová nos lo revela a través del deseado de todas las gentes.
siendo sus hermanos mayores que él, les parecía que Cristo debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y les reprendían. ¿Oímos ese chin ahí, hermanos? Y les reprendían a Cristo por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. ¿Qué hacían con Cristo? Los hermanos de él, hermanos, los reprendían. Sus hermanos, los hijos de José, en la misma casa donde él vivía, hermanos. Dice más, con frecuencia le amenazaban. Ya vimos que los reprendían, hermanos. Frecuentemente. Con frecuencia, óigase, le amenazaban. O sea, no era de que a veces, no, era frecuentemente. Ahora cualquier adventista americano le diría a sus hermanos, mira, yo te voy a demandar porque tú me tienes, ¿cuál es la palabra? Bajo acoso y, ya usted sabe. Y Cristo como estaba en silencio, hermanos. Quien podía decirle a la tierra, ábrete y trágatelo, estaba ahí tranquilito. ¿Estamos conociendo el carácter de Cristo, hermanos? Sigamos conociendo el carácter de Cristo. Con frecuencia los hijos de José, los hermanos de Cristo, le amenazaban y trataban de intimidarle. ¿Usted ha tratado de intimidar a un ser humano? Por ejemplo, ahora hay muchos hombres abusadores que tratan de intimidar a sus esposas. Ahora mismo, el que tiene autoridad, por ejemplo, que ejerce un cargo de autoridad policial en cualquier país del mundo, intimidan a los demás, hermanos, abusan del poder de autoridad que tienen. Pero eso no es un policía sencillo, también lo hacen gobernantes y presidentes y mientras más altos son, más tratan de intimidar al otro. Así trataban de intimidar a Cristo. Pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía. Jesús amaba a sus hermanos. Hermanos, miren a quién era que Jesús amaba. A un grupo de bandidos que no se lo merecían, que lo que vivían era estorbando a Cristo. A eso era que él amaba. Alabado sea Dios, qué carácter, Señor Jesús. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable. Usted ha visto, hermanos, a una persona tratando mal a otra, y esa que está siendo tratada mal está tratando bien a ese que lo está tratando mal. ¿Usted ha visto ese caso? ¿Saben qué dicen la gente? Mira, ten dignidad, no deje que te trate así. El carácter de Cristo, hermanos, lo trataba con bondad inagotable. Pero ellos, sus hermanos, sentían celos de él y manifestaban, ay Señor Jesús, Dios mío, cuánto sufriste por darme la salvación. Hermanos, esto me hace temblar a mí y me hace ver qué amor más profundo. Óigase bien. Y los hermanos de Cristo, ante esa bondad inagotable que le manifestaba Cristo Jesús a sus hermanos, ellos manifestaban la incredulidad y el desprecio más decidido. Hermanos, ¿estamos entendiendo el carácter de Cristo? Era uno hijo del mismo diablo que Cristo amaba. Hermanos, voy a repetir cómo era que esos hermanos de Cristo, la Biblia no habla de eso. Es el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes. ¿Cómo era que los hermanos de Cristo lo trataban a él? Vuelvo y repito. Pero ellos sentían celos de Cristo y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decidido. Hermanos, ¿a qué ser humano le gusta que se lo trate con incredulidad? Eso es algo terrible, ¿eh? Cuando usted ve que alguien no cree en usted, cualquiera se molesta. Pero no solamente con incredulidad lo trataban sus hermanos, sino con desprecio, y no cualquier desprecio, hermanos. Era un desprecio decidido. ¿Usted ha visto cuando alguien desprecia a otro? Hermanos, a cualquier ser humano le gustaría mejor morirse antes de que se le desprecie.
Pero Cristo soportó esos desprecios, hermanos queridos. Él lo soportó. Y a esos que lo despreciaban, no creamos que fue en la cruz del Calvario que Cristo pasó, hermanos, pruebas, o en el desierto. No, hermanos, ¿saben qué dice Elena de White? Que no es ella que lo dice. Dios la usó, fue como una mensajera. Hasta le quitaba la respiración para darle una lección. Mira, yo le quito la respiración para que tú entiendas que no es ella, soy yo que te estoy hablando. Hermanos, ¿saben qué dice ella? Que a lo largo de toda su vida, Cristo fue enfrentado por las huestes del mal de una manera inmisericordia. Inmisericordia, hermanos. Sigamos conociendo el carácter de Cristo. Página 6-7. Los hermanos de Cristo no podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. O sea, ellos no se explicaban, pero ¿y cómo este hombre es tan sereno bajo tal desprecio? Jesús no era comprendido por sus hermanos porque no era como ellos. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Hermanos, esa frase quizá usted nunca la había leído, o si la había leído quizá nunca la había meditado. Vamos a meditarla un momentito, hermanos. Este capítulo es uno de los capítulos más profundos que tiene toda la inspiración profética desde Génesis hasta el último capítulo del conflicto de los siglos. La inspiración es una sola, hermanos. Escuche. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo una sola que no le tocó a Cristo Jesús. Hermanos, lo que Cristo pasó por nosotros, nosotros no lo entendemos. Ya lo leímos al inicio del tema. Hermanos, había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento. ¿Saben qué significa eso? Mira, tú eres hijo de un cuerno, no sé cómo le llaman en sus países. Cuerno es un adulterio. Eso era lo que le hacían sentir a Cristo. Hermano, eran asuntos terribles. Dice más, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. ¿Usted sabe lo que es una mirada escarnecedora, hermanos? Así Cristo tuvo que enfrentar en su niñez el desprecio de los seres humanos, no solamente de sus hermanos en la casa. Pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Ahora voy a leer algo, hermanos, que ojalá que todos los ministerios de sostén propio puedan entender eso. Y muchos hermanos de los templos y muchos. Dice, página 68, segundo párrafo, del deseado de todas las gentes, rara vez, repito, rara vez Cristo reprendía algún mal proceder de sus hermanos. ¿Entendimos eso, hermanos? Rara vez Cristo reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios para que dirigirles.
Él se espaciaba, era en una entrega total, en la entrega del yo, hermanos. Ahí era que Cristo se espaciaba, porque Cristo sabía que si Él le empezaba a poner regla a los hermanos, a sus hermanos y a la gente, a los judíos, hermanos, Él era perder su tiempo. Él sí había momentos que lo hacía, porque no era que no lo hacía, Él lo hacía, pero rara vez. Jesús no contendía por sus derechos. Hermano, es el carácter de Cristo, ¿eh? Oh, Señor Jesús, quiero ser como tú. Ten misericordia de mí, Padre amado. Sigamos leyendo. Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia, óigase bien, con frecuencia, no a veces, hermanos queridos, no a veces, sino con frecuencia. Su trabajo resultaba penoso innecesariamente, porque era voluntario y no se quejaba. O sea, parece que en su trabajo de carpintería le pedían, mira, hazme esto así, así. Él lo hacía así mismo como se lo pedían. Y la gente iba, mira, no, pero que iba a engañarlo. Y él, ay, hermanos queridos, leo otra vez. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntario y no se quejaba. No ejercía represalias cuando le maltrataban. ¿Recuerdan? 1 Pedro, ya lo leímos al inicio. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, o cuando le maltrataban no respondía de la misma manera. Entonces, nótese, no ejercía represalia cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Hermanos queridos, ¿usted sabe lo que usted está le soportando un insulto a un hijo del diablo? Sin tener un ápice de razón, hermanos, un ápice. Y no solamente a ellos, sino a los que decían ser hijos de Dios. Repetidas veces se le preguntaba a Cristo, ¿por qué te sometes a tanto desprecios aún de parte de tus hermanos? Oiga, qué pregunta le hacían, hermano, porque Cristo Satanás lo que quería hacerlo pecar. Escrito está, respondía, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Alabado sea Jehová. La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que era el santo niño nacido de ella era el Mesías. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos. Presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y en su juventud. Por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas. María hablaba con frecuencia con Jesús y le instaba a conformarse a la costumbre de los rabinos. Hasta la misma María el diablo la llegó a utilizar, hermanos queridos. Obviamente que ella no lo hacía con mala intención. Ay, me recuerda a mi preciosa madre. Ay, hermanos. Ay, las madres. Mi hijo, pero sométete a lo que dicen los dirigentes. Ay, hermanos. María le decía a Cristo así.
Porque María lo que quería era evitarle problemas. María le instaba a conformarse a la costumbre de los rabinos, pero María no entendía que la costumbre de los rabinos eran costumbres diabólicas, disfrazadas. Pero María no podía persuadir a Jesús a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales. Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María, oígase bien, hermanos, cuando los dirigentes judíos, los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María, fíjense qué diabólicos eran. Miren a dónde acudían, hermanos, para dominar a Jesús. Ella se sentía muy afligida, pero su corazón se apaciguaba cuando Jesús le presentaba las declaraciones de las Escrituras que sostenían sus prácticas. María misma a veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos. Oiga eso, hermanos. María decía, pero ven acá, ¿Jesús tendrá razón o la tendrán sus hermanos, los hijos de José? Ay, Señor. Hermanos, turbaron a María. El diablo turbó a María muchas veces. Oh, Señor Jesús, ¿cuánto pasaste para salvarme? A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos, que no creían que era el enviado de Dios, pero abundaban las evidencias de la divinidad de su carácter. Hermanos queridos, Jesús durante su niñez y su juventud, y también durante su edad viril, ¿saben con cuánta gente anduvo Jesús? Con nadie. Dice que anduvo solo, página 71. Hermanos queridos, terminamos con el mismo texto que empezamos. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Aquí están los detalles, ya lo leímos, hermanos, algunos detalles. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo no leí el capítulo entero, hermano. Quiera Dios que lo leamos todos. Ese capítulo 9, días de conflicto, que lo leamos pero con el corazón quebrantado, hermanos. Primera Pedro 2:23, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oremos. Amante y poderoso Padre, gracias Señor, alabado sea tu nombre. ¿Cuánto pasaste, Señor Jesús? Apenas comprendemos un átomo de tu carácter. Nos falta una eternidad. Danos tu Santo Espíritu, Señor, para caer a tus pies cada día y cada momento. Que muramos a cada momento. Permítenos convertirnos, Señor, al inicio de cada día, para que tú seas el que viva a través de nuestro carácter. Permítenos ser como tú, Señor, tener tu mente, imitarte. Danos un sueño feliz. Permítenos acostarnos con el estómago vacío. Permítenos, Señor, hablarte, entregar nuestras almas a ti. Háblanos en el transcurso de la noche, Señor. Danos tu Espíritu para que nos revele los defectos que debemos cambiar. Permítenos, Señor,
ser tú, que tu mente sea la que domine nuestra mente, que entreguemos toda nuestra voluntad a tu voluntad. En el nombre preciosísimo de quien dio su vida por nosotros, te lo imploramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano, por ese tema del carácter de Cristo y cuánto nos falta alcanzarlo. Realmente es un tema muy importante, hermano. La verdad que eso tocó mi corazón y gracias, hermano, porque eso es lo que necesitamos. No les voy a pedir preguntas a los hermanos, ni tampoco a los hermanos que se encuentran en el YouTube, porque el Señor los puede ver, los puede alcanzar donde quiera que estén, y para no desviarnos del tema, porque es un tema muy espiritual. Pero aceptemos el llamado que el hermano Samuel ha hecho esta noche, el Señor lo usó, y donde quiera que ustedes estén, tanto los hermanitos del YouTube como los hermanos que están en la línea telefónica, puedan escuchar otra vez este mensaje. Y hermano, gracias por ese mensaje. Y no tengo más palabras que decir, solamente necesitamos tener el carácter de Cristo. Y esos pequeños detalles que usted dijo, que no se enojaba, realmente es algo sublime. Bueno, y no pronto nos falta para conocerlo a Él. Nos falta poco. Hermano, me gustaría si usted podría hacer otra oración. Hay un grupo que está pidiendo oración para lo que está pasando en Venezuela, especialmente los hermanos de Venezuela. Y puede orar ahorita también por los espacios Restrepo, que están pasando por también una situación muy penosa. Y por la hermana María Pedraza, que el Señor conoce. Esos son tres casos importantes y cada uno de los hermanitos que están aquí, que necesitamos y queremos llegar a tener el carácter del Señor. Si puede hacer otra oración, hermano, y todos podemos llegar con usted hasta el cielo. Amén. Hablemos con Dios. Padre amante, nos postramos una vez más ante tu presencia, para que tú tomes en tus manos el caso de la hermana María Pedraza. Tú sabes, Señor, sus vicisitudes y su prueba. Te imploramos que quite su prueba de acuerdo a tu voluntad, pero que si ella necesita seguirla llevando, que le des la fuerza, Señor, que ella se entregue por completo a ti cada momento para recibir el bautismo que tú recibiste. Pongo en tus manos también a la familia Restrepo, Señor. Entendemos que es una situación difícil, una prueba difícil, pero te pedimos que tú le des la fuerza, Señor, para sobrellevarla. Si es tu voluntad, Señor, devolverle la salud a su amada madre, cuánto lo deseamos. Pero cualquiera sea tu voluntad, Señor, permite que la fe de la familia Restrepo se fortalezca. Y por último, Señor, queremos poner en tus manos al gran país de Venezuela, para que tú, Señor, le derrame tu Santo Espíritu a todos aquellos que en esa nación te aman, a cada adventista que posee ese precioso mensaje, para que en medio de la crisis las verdades de tu palabra puedan prevalecer.
para que tú tomes, Señor, a cada hermano que aunque sea de otra religión, Señor, pero que te ama, para que tú le hagas entender tu amor. Y para que aquellos que están sufriendo, Señor, puedan verte como la solución real a sus problemas. Oh Señor, sabemos que no solamente este país está en crisis, sino el mundo. Te pedimos, Señor, que tú reavives a aquellos que te aman, porque sabemos que la única solución a los males eres tú, a través de los que te aman. Tómanos, Señor, como enteramente tuyo, y en medio de las dificultades que nos vienen, que podamos recordar que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por esas promesas tan bellas. La imploramos en el nombre precioso de nuestro gran intercesor, el único que tiene méritos para concedernos una petición. En ese nombre te lo pedimos. Amén.